sacar el ministro Massa. Rubén, cuando se habla de este proyecto y se dice no se sabe si va a llegar a salir o si llega a salir antes del 22 de octubre, la verdad es que mucha gente se ilusiona. No se ilusiona porque lo quiere votar a Massa, sino porque le conviene y por lo tanto le interesa esto, Exactamente. ¿no? A ver, acá hay dos cuestiones que hay que tomarlas en cuenta que son totalmente distintas. Sí. Una es el anuncio que hizo Massa en un canal de televisión diciendo que si asumía y después dijo, no, bueno, quizás lo hago antes, iba a mandar un proyecto de ley al Congreso, que habrá que ver cuáles son los términos en los que se va a enviar y cuáles son las posibilidades de votación y qué es lo que dice la oposición. Claro, pero con un discurso interesante, Rubén, que dice para que los trabajadores no paguen más ganancias. Para que los trabajadores no paguen más ganancias. Estamos hablando siempre, en este caso, de los trabajadores arriba formales de los 700.000 y pico de pesos. Porque hasta ese ingreso hoy están exentos del impuesto a las ganancias por la actualización del mínimo no imponible. El otro punto es esta ley transitoria o esta disposición transitoria, mejor dicho, de la que está hablando el gobierno ahora, y es en decir que se va a beneficiar, como dice muy bien el GRAF, a unos 800.000 trabajadores, estableciendo un nuevo mínimo no imponible arriba del $1.000.000 de pesos. Que tenemos la impresión, nos decía Pancho Olivera hace un rato, que mes más, mes menos es la inflación, el ajuste por inflación. Es que exactamente es la inflación. O sea, ningún beneficio, Iván Carrino. Está con nosotros compartiendo el programa también Iván Carrino. Cuando hablamos de esto no había llegado, pero ahora con más detalle lo estamos analizando y estamos cada vez más pendientes de los anuncios porque llega en un ratito. Estamos hablando de la inflación cuando decimos el piso sube a 1.000.000, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que ver si lo están subiendo por encima de lo que subió la inflación o igual o un poquito, pero probablemente sea... Andamos en eso. A ver, si este tipo de medidas que se anuncian a un par de semanas de las PASO y a un par de semanas de la elección general implican una pérdida de recaudación en términos reales para el gobierno, porque vos bajás los impuestos, le mejorás el salario de bolsillo a la gente... Le entra menos plata al gobierno. Lo que tiene que decir el gobierno es cómo va a hacer para achicar el gasto de forma correspondiente para que esto no sea un incremento del déficit fiscal. Claro. O sea, más inflación. O sea, más inflación, o más deuda, o problemas con el fondo, o un riesgo país más ¿Pero alto. vos crees que hoy lo va a comunicar? No es gratis esto. No creo, no me imagino a Massa, Rubén, diciendo me imagino un anuncio muy demagógico, no me imagino a él diciendo, claro, y además el ajuste va a ir por acá. Es que por eso, entonces si no lo hace, estamos frente a una medida demagógica, electoralista, de corto plazo, que va a impactar en costos en el mediano plazo. A ver, los anuncios macro que podían ir en línea con la negociación con el fondo, me parece que se terminaron y no sé si no se terminaron ya por toda la administración Massa. Habrá que ver por qué Massa no está ahora dándole señales al Fondo Monetario por el acuerdo. Lo que tenía que cerrar con el acuerdo se cerró. Claro. Lo que está haciendo Massa ahora es campaña. Massa del ajuste no va a hablar y lo que necesita es darle plata a la gente a ver si se consigue un voto. Lo que va a venir ahora es la chance, creo yo, si me dejás que arriesgue, es la chance de un anuncio de subir arriba de 1.000.000 o 1.000.000 y pico el mínimo no imponible de ganancias, de nuevo, que obviamente se corre por la inflación, va correspondiendo a la inflación. Como vos decís, acá no se regala nada ni es ningún beneficio, es solamente lo que está pasando con la inflación. Y sí, seguramente le va a tirar al Congreso la pelota de que va a enviar una ley para modificar el impuesto a las ganancias, porque acá Massa lo que tiene que aparecer en alguna manera es compitiendo con los que hablan de que hay que bajar impuestos para bajarle la presión a la gente encima. Entonces, le va a ser muy funcional a Massa hacer el anuncio de que envía un proyecto que después se va a votar o no, María Laura. Con mucha demagogia lo va a mandar y va a ser hermoso. Dice Carlos Fara, ¿no es cierto? Dijo Carlos Fara que se le va a hacer difícil la oposición, no es fácil. Obviamente, claro, por supuesto. Sin lugar a dudas. Primero, porque no le va a regalar un título, digamos, para la campaña. Segundo, para una cosa que muy probablemente, digamos, sea demagógica. Sí, ¿no? si le hace algo difícil la oposición, ¿no queda desdibujada la oposición? No, porque mira, todas estas medida popular. Todas estas medidas que tomó Massa después de la campaña, inclusive para su propio público, todo el mundo sabe que con este nivel de inflación es un parche que para hoy, como una aspirina para curar un cáncer. ¿Entendés? Entonces, digo, esto entra dentro de lo mismo. La gente no es tonta, sabe que, digamos, esto es en campaña, sino lo hubiera hecho hace rato, como le dijo la oposición también, ¿no? Y sobre todo sobre impuestos que ataca el impuesto más progresista quizás que tiene el sistema impositivo argentino. No ataca a
otros impuestos como ingresos brutos y demás que son mucho más regresivos y mucho más complican lo que es el sistema productivo, que es donde más hincapié se hace cuando se dice hay que bajar impuestos. Iván, Massa ahora de ajuste no va a hablar, de las cuentas con el fondo no va a hablar, bien dice Rubén, olvidémonos de eso, ya recibió la plata que podía llegar a recibir, por lo tanto de lo que va a hablar es de la plata que le va a dar a la gente. Sí, pero ahí hay que hacer la puntualización. O sea, acá no es un tema de que si no cumplís con el fondo, el problema lo tenés con el fondo. O sea, el problema que tiene Argentina con el déficit fiscal de hoy, pero que también viene arrastrando hace años, son los resultados que vemos día a día. La inflación del 115%, no brotó de un repollo. Por supuesto. Brotó de esta idea cortoplacista y demagógica de decir, le voy a poner plata en el bolsillo de la gente, el Estado va a gastar en todo esto, vamos a construir esto, vamos a dar este subsidio. Tarde o temprano lo pagamos, ¿sí? Las tarifas baratas que pagamos de luz las terminamos pagando en el precio del pan, que no se puede comprar por la inflación. Entonces, ya no es un tema de si cumplís con el fondo o no, porque aparte, como hemos visto, el fondo parece que le da lo mismo, te va a prestar plata de todas formas, como hemos visto, porque finalmente le ha perdonado todo a la Argentina. Todas las metas que teníamos para este año no las cumplimos alegremente y el fondo nos dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, acá tenés 8.000 millones de dólares. Entonces acá no es un problema del fondo, es un problema de que si Argentina no aprende ciertas normas básicas de economía, termina con estos elevados niveles de inflación, con múltiples tipos de cambio y toda una economía disfuncional que hace 10 años que no crece. Entonces, a ver, pero agregando una cosa más a lo que estaban diciendo, encima la gente ya sabe que esto que dice Massa lo dice. Finalmente, tal vez ni siquiera termina ocurriendo, porque entre que pasa el Congreso, entre que pasa el tiempo, ya llegan las elecciones y al final las medidas no se implementan. Y él quedará como el que lo quiso hacer. Bueno. ¿Vos decís que la gente percibe que está como vendiendo un humo irrealizable? Pero recontra. Aparte, imagínate, él mismo dice, aumento de salario por decreto, que los municipios tal cosa... Se le revelaron hasta los municipios, hasta las provincias. Le dijeron, por el bono. Los aumentos no te los damos. Y las empresas también. ¿Por qué? Porque ya está, ya no le queda nada a este gobierno. Entonces ya perdió toda credibilidad, perdió todo poder, perdió toda capacidad de persuasión. Estamos esperando, bueno, una transición ordenada, nada más. Carlos, esto que dice Iván, ¿lo compartís? ¿La gente se da cuenta de que está vendiendo humo? Sí, totalmente. Inclusive, digamos, su propio público dice, bueno, prefiero que me den algo a que no me den nada frente a esta inflación, pero no porque realmente, digamos, esto tenga efecto. Todo el mundo sabe, digamos, que con este nivel de inflación bastante imparable, todo lo que te dan te tendría que volver a dar otro bono dentro de un mes, digamos, porque obviamente se lo va a comer. A ver, y hay más plata que se está entregando, ¿no? O sea, más plata que está tratando de repartir Massa para compartir con Iván, Rubén, a los movimientos sociales, por ejemplo. Hay nuevas partidas. A los movimientos sociales que tuvieron casi una paritaria propia, porque ya negocian por afuera incluso. Antes los movimientos sociales negociaban cuando se subía el salario mínimo vital y móvil, que es la base de cálculo de los planes. Ahora tienen paritaria propia. La información lo que dice es básicamente es que hay una transferencia que se va haciendo a las cooperativas, a los movimientos sociales. Son más de 6.000 millones en el último registro. Y básicamente esto, por eso le decimos, es una paritaria propia que está teniendo cada sector, que se sienta con el gobierno a pedirle dinero. Ahora, hay algo que hay que decir con relación a esto. Tenemos la placa con las cifras Dale. que se le está dando a los movimientos sociales. A ver si podemos compartir para entender cuál es la dimensión de los números, ¿no? Mirá, la dimensión básicamente tiene que ver, en primer lugar, sobre todo Grabois, acá lo tenés. Bueno, esto es el impuesto a las... No, estoy hablando de lo que estamos hablando es de conversando, sí. Es de planes. De los planes. Es de los planes sociales. Quien más negocia esto es Grabois y a través de Grabois, en algunos casos también se sube Beliboni y Beliboni negocia. El monto ahí lo tenés. El gobierno transfirió en total a todos los piqueteros 9.000 millones. Sí. Ahora, la diferencia que vas a encontrar acá es que algunos de estos casos tienen que ver con las asignaciones especiales que se hacen a las cooperativas, con las transferencias especiales para planes y otros tienen que ver con la suba de los montos. Es decir, y acá es donde entra la última suba del salario mínimo vital y móvil. Recordemos que cada plan está basado en el 50%, por ejemplo, en el caso de los planes potenciar trabajo, están basados en el 50% del salario mínimo vital y móvil. Cada vez que hay una paritaria que se mueve, también se mueve este ingreso. De ahí es que el monto llega a los niveles que estás. Esta transferencia es de los últimos 6 meses, pero tenés que sumarle a esto el acumulado de lo que el gobierno paga por planes. Es decir, básicamente
casi te diría que es una paritaria doble la que tiene el gobierno. Ahora, hoy prácticamente no hay control. El anuncio que está haciendo Massa, y esto es lo que quería agregar con relación al tema de ganancias, también es una señal a sus socios. Claro. ¿Por qué? A Moyano, Camioneros negoció una paritaria con un aumento del 61% para los próximos 6 meses. Si Massa no le subía el mínimo no imponible de ganancias, la mitad, el 35% de esa paritaria se lo llevaba el Estado. Por retención del impuesto. Entonces, lo que tiene que hacer Massa cada vez, además de la señal que da en campaña, cada vez que sus aliados le negocian una paritaria nueva, lo venimos viendo acá, camioneros, plásticos, neumáticos, que fue uno de los más fuertes, cada vez que le negocia una paritaria le tiene que subir también el mínimo no imponible de ganancia, porque si no, lo que están negociando le pasa a ellos, pero también nos pasa a cualquiera, a todos. Se lo lleva el Estado. A ver, esta modificación de ganancias, dijo Iván Carrino, va a hacer perder mucha plata a la recaudación del Estado, y ahora le sumamos los 9.000 millones que hablábamos de los planes sociales, ¿no? Sí, bueno, lo pongo como un condicional porque hay que analizar fríamente los números. Digo, todo incremento de transferencias o toda baja de recaudación que sea en términos reales implica un mayor desequilibrio fiscal. En un país que ya tiene un desequilibrio fiscal de 2 y pico puntos del PBI, con lo cual está incumpliendo las metas con el fondo, pero el problema no es simplemente incumplir las metas con el fondo, sino que la meta con el fondo tiene un trasfondo que es, amigos argentinos, no podemos seguir gastando por encima de lo que recaudamos, no porque vamos a tener inflación, porque ya tenemos una tremenda crisis de inflación y porque ya tenemos una tremenda crisis de deuda reflejada en un riesgo país de 2.000 puntos. Entonces, hay que resolver el problema fiscal aumentando la recaudación, que no es mi idea, pero podría ser aumentando la recaudación, o reduciendo el gasto público. Todo lo contrario que hace este anuncio, que es aumentar las transferencias, o sea, aumentar el gasto público y bajar la recaudación si es que efectivamente... No está sucediendo nada de lo que estás planteando. Vamos a contramano de lo que posible. se debería hacer. Y esto que está pasando, ¿cuánto complica los meses que vienen después, ¿no? Porque, a ver, Rubén, Iván, Massa está pensando en el hoy. El hoy, que es septiembre, 11 de septiembre, la semana que viene, hasta el 22 de octubre, para estar en el balotaje, claramente. ¿Y cuánto complica todas estas medidas el futuro? Bueno, a ver, la medida de Massa hoy está dada por 2 números. Uno es la evolución del dólar y el otro es la evolución de la inflación. La evolución del dólar porque le impacta directamente en precios. La evolución de la inflación porque es la consecuencia de esto, pero a su vez llega directamente al bolsillo y se percibe muy directamente en el bolsillo. Todo lo que mueva esto le complica la campaña Massa. Y de hecho, los números que muestran los puntos de mayor resistencia de Massa son los que tienen que ver con estos temas económicos. Es decir, cada vez que vos tenés una evolución de un anuncio de precios, esta semana, por ejemplo, esta semana es semana negra para Massa, semana negra para la campaña. ¿Por qué? Porque vas a tener una foto dentro de 72 horas que es la foto que quiere evitar Massa. Básicamente, y la medida de su campaña es esa. De esto, no sé, salvo que Gaby tenga otra visión, de esto el Unión por la Patria no ha podido salir. No. Uno de los puntos de lo que no hay forma de que se ha podido despegar, y mirá que están tirando, es decir, es un caño de plata que está anunciando todas las semanas Massa y no se puede despegar de esta realidad. Ahora, es lo único que tiene para dar. Hoy sí. Lo único que tiene. Que es un plan platita devaluado constantemente porque claramente no llega a hacer efecto sobre el bolsillo de la gente. Y además agrega Fara y confirma Iván, la gente se da cuenta, Carlos. Se da cuenta totalmente de esto. Totalmente. Pequeña anécdota, digamos, pero que viene al caso. Cuando Perón vuelve en el 73... cuenta que, pese a que él daba muchos aumentos salariales cuando fue a presidente en la década del 50, que la gente le decía, está bueno los aumentos, pero yo quiero que baje la inflación. Claro, claro, ya era otra época, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? La gente se da cuenta, Iván, a pesar de los esfuerzos de Massa de repartir el dinero. Bueno, esfuerzos lo pondría entre muchas comillas, porque el esfuerzo lo hace el que paga impuestos o el que recibe el costo de la inflación, ¿no? Así por supuesto. Esto es jugar a las elecciones con la plata de los demás, lo que es realmente lamentable. Estás muy enojado. Entiendo que todos los economistas que, digamos, no encuentro un economista que digo qué bien la está haciendo Massa, ¿eh? No, bueno, pero es que obviamente, digamos, uno ve los problemas que tiene la Argentina de inflación, le preguntas a cualquier economista promedio y ya a esta altura te dice... O sea, por ahí en el año 2004, 2005 había algún debate sobre si el déficit, sobre si la emisión monetaria, pero hoy a esta altura ya no queda espacio para
para discutir esto, digamos. Ni Massa desconoce esta realidad, ni su principal asesor económico, Gabriel Rubinstein, nadie. Por eso le agrega al daño, ¿no? Porque es un daño consciente, no es que desconoce lo que hace. Eso es más grave, ¿no? Un daño consciente, lo que estás describiendo, digamos. Sabe que lo que está haciendo está mal para el país. Estoy hablando del país, no importa un sector, otro sector, ¿no? Está mal. Como dice Farah, si no lo sabe él, la gente lo está teniendo muy en claro, porque creo que todos debemos tener conciencia que es la primera vez, cuando se anunció el plan Platita con esas 10 medidas, ese sábado que teníamos un video cada 40 minutos, es la primera vez que prácticamente se lo pasó, la opinión pública se lo pasó de largo, pero la opinión pública que hasta los que los beneficiaban, es decir, quien reciben ese bono de 30.000 pesos y 30.000, de 60.000 en 2 cuotas, en realidad lo primero que pensaba era cuánto me va a costar esto realmente al bolsillo. Y no es esto una especulación de los periodistas, lo dice la gente, vos lo escuchaste. Es la primera vez que detectamos que un bono se distribuye y la gente entiende lo que le va a significar eso el mes que viene. Que es más inflación. Es más inflación y menos poder adquisitivo. Gracias, Iván, siempre por estar con nosotros. Les cuento que estamos pendientes de lo que pasa con la meteorología porque está anunciada una tremenda tormenta. Está lloviendo en Buenos Aires.